Yo estoy súper contento porque hoy está, como cada 15 días, con nosotros la chef Nancy de la Teja para platicar de tantos temas. Algo que me encanta de Nancy, déjenme les digo, ¿no? Aquí en corto, que no nos escuche porque luego se vuela, es que de verdad el dominio a nivel cultura general de todo lo que tiene que ver con la parte gastronómica, ¿no? Y que me queda claro que Nancy, antes de cada programa, se prepara y estudia un montón para poder compartir con ustedes tanta información que luego nos resulta pequeño el programa, ¿no? Que queremos más programa, pero bueno, creo que eso es algo que yo tengo que agradecerle a Nancy a nombre de todo el público, de que de verdad nos deja siempre con ganas de más. Chef Nancy de la Teja, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Ariel, muchas gracias. Muchas gracias por recibirme el día de hoy en el programa. No, hombre, encantados nosotros. Oye, cuéntanos todo. Renovarse o morir, ¿qué quiere decir esto? Pues hoy les traigo un tema súper interesante que es como más en un tema empresarial, o sea, va más dirigido como a un tema empresarial porque pueden ustedes utilizarlo en cualquier tipo de empresa. Obviamente entiendo que a lo mejor la mayoría de nuestros radioescuchas son personas que están como más enfocadas al tema gastronómico, pero esto es un tema generalizado. Renovarse o morir. Yo creo que esta frase popular se hizo más famosa después del COVID, ¿no? Después de que sufrimos pandemia y de repente resulta ser que todos los que tenemos nuestro pequeño emprendimiento, pues estamos en una situación en de que ahora qué hacemos, ¿no? O sea, si las reglas del juego cambiaron. Y creo que eso es algo que han enfrentado todas las empresas, no solamente las del ramo gastronómico. Obviamente, claro que hubo algunas que fueron como de parte médica y tal, que al contrario, ¿no? Ellos hicieron su agosto, pero la mayoría de las empresas pues han sufrido, ¿no? Entonces se ven ante esta disyuntiva. El programa de hoy lo hice basado en un libro que se llama Lean Startup, que es un libro que ha revolucionado el mundo de hacer empresas, o sea, la manera de cómo validar un emprendimiento. O sea, porque una cosa es la empresa y otra cosa es el emprendimiento, que sería como lo primero que me gustaría platicarles. Este libro lo escribe Eric Rice, que fíjense que lo chistoso es que Eric Rice no ha hecho nunca un emprendidurismo, sino que él escribió el libro, se volvió famoso porque muchísimas personas, o sea, muchos empresarios o muchos startups empezaron a probarlo y resulta ser que les hacía mucho clic porque era una manera rápida y económica de validar que lo que tú quieres meter de proyecto, de producto, era factible, era viable o no lo era. Entonces, por eso se hace como súper famoso. Sin embargo, este escritor es un mercadólogo, pero nunca ha hecho un emprendimiento. O sea, su emprendimiento ha sido, pues, el libro, pero sin embargo se hizo famoso. Entonces, si entramos un poquito en materia, porque antes de irnos al corte los quiero dejar a todos con una pregunta, solamente quisiera como ponerlos un poquito en contexto. Una cosa es una empresa y una cosa es un emprendir. Ayuda, Mariel, Emprendimiento. emprendurismo, eso. Son dos cosas diferentes, o sea, una es una empresa, ¿cuál es la diferencia entre la una y la otra? Que una es un proyecto que apenas está validando, o sea, por decir algo que a ustedes se les ocurrió, que estaba súper chido abrir un restaurante de barra de pizzas, en donde la gente entrara como si fuera un Subway y que escogiera así, así póngale de este, dos de estos, tres tipos de quesos y demás, y ese es tu emprendimiento, ¿no? O sea, eso es lo que tú decidiste emprender. Ahora, cuando se convierte en una empresa es cuando tú has validado ese proyecto, o sea, tú dices, ah, ya lo validé, ya me di cuenta que sí funciona y es más, hasta lo volví franquicia, ¿no? En ese momento se vuelve ya una empresa. Esa es la diferencia entre la una y la otra. Aquí la pregunta que me gustaría dejarles a todos y que quisiera ser muy concisa, digo, haciendo la diferencia entre lo que es una empresa y un emprendimiento, me gustaría dejarles una pregunta. ¿Qué pasa si ustedes ya tienen su propia empresa? O sea, dicen, a ver, yo ya tengo mi empresa, me llegó COVID, estuve en pandemia, tuve crisis y resulta ser que pues de repente tuve que modificar mi manera de trabajar, sin embargo no estoy seguro de que si modifico, o sea, ya para siempre o si solamente fue un ratito mientras estuvo la pandemia, ¿qué es lo que hago? Yo como que ya tengo una empresa, tengo todavía oportunidad de innovar
o como yo ya tengo una empresa y ya, pues como que ya saben que a fuerzas, pues la gente entra y le pone 7 ingredientes a la pizza y ya lo tengo bien probado el proyecto, si eso se puede o no se puede innovar o no se puede innovar cuando uno ya tiene una empresa como arraigada, constituida y un proyecto probado, cuando hay un tema de cambio como el que hemos estado viviendo, pues todos nosotros, ¿no? Desde que entró el tema del COVID. O incluso, aunque no tuvieras una empresa como tal, a lo mejor podrías tener varios emprendimientos, te agarró la pandemia y como yo abriría más la pregunta, ¿no? El espectro de la pregunta para si también es válido cambiar. Mira, yo nomás les puedo compartir una cosa. Antes de la pandemia, yo me dedicaba a dar clases de cocina, ¿no? Presenciales, en diferentes lugares, en diferentes sitios. Se viene la pandemia y vaya que tuvimos que renovarnos. Vámonos a escuchar algo de música en el Gran Chef. No, quédate con nosotros, Nancy. Ya estamos de regreso en el Gran Chef. Gracias por continuar con nosotros en la programación de Radio Mujer. Yo soy Ariel Hermosillo y bueno, encantado hoy de estar charlando con Nancy de la Teja, con este muy interesante tema de renovarse o morir, y vaya que hemos aprendido de eso durante la pandemia. Y bueno, mi querida Nancy, nuevamente todo tuyo el micrófono. Nos dejaste con una pregunta antes de irnos a la pausa. Muchas gracias. Sí, así es. Teníamos la pregunta de que si ya teníamos una empresa, podíamos innovar, o si estábamos a la mitad de un emprendimiento y a la mitad del emprendimiento nos agarró la pandemia, entonces, ¿qué podíamos hacer al respecto? No, bueno, antes que nada es importante que sepan todas las personas que nos están escuchando que es un startup, o por lo menos la definición que da Eric Rice, porque este programa lo hice o lo pensé en base a un libro que, como les comentaba en el bloque pasado, que se llama Lean Startup, que se los recomiendo muchísimo, que es una manera de validar proyectos nuevos, ¿no? Es una metodología para validar proyectos nuevos. Entonces, bueno, un startup, ¿qué es un startup? Es una organización humana con gran capacidad de cambio, que de eso se trata al final del día, que desarrolla productos o servicios de innovación altamente deseados o requeridos por el mercado. Ok, entonces, en base a nuestra pregunta, ¿qué es lo que sucede? Yo creo que todas las empresas en el mundo enfrentan cambios constantes, independientemente de la pandemia. En este momento nos cae el tema muy a modo porque pues acabamos de pasar por una pandemia, pero al final del día las empresas en el mundo están normalmente en cambio constante. Estos cambios como empresario, tú los puedes ignorar, pero te pueden orillar de alguna manera a que vayas quedándote en el tiempo, a que tu empresa termine ya no siendo, ya no estando en boga y que termines ya siendo como un producto obsoleto. Por eso es importante siempre estar al pendiente de todos los cambios sociales que están pasando a nuestro alrededor para ver cómo afectan directamente a nuestra empresa y en base a eso tomar decisiones de innovación. Entonces yo creo que con esto podemos contestarnos la pregunta de si yo ya tengo una empresa, yo debería de innovar. Yo creo que es crucial. O sea, creo que es parte de la sobrevivencia de las empresas. Las empresas que no van innovándose con el tiempo son las que se van quedando en el camino. Y tenemos ejemplos de grandísimos emporios, como lo fue la Kodak, por ejemplo, que en cuestión de instantes el tema de la fotografía cambió y evolucionó, y ellos todo el tiempo estuvieron renuentes al cambio. O sea, los directores de esta empresa nunca quisieron cambiar. ¿Por qué motivo? No lo sabemos, tendríamos que haber sido parte de la junta directiva, pero al final del día vimos que a través de los años y de los cambios tecnológicos que iba sufriendo la fotografía, ellos no hicieron ningún tipo de modificación, se fueron quedando en el tiempo y fue un emporio inmenso que terminó cerrando sus puertas, ¿no? Y quedándose obsoleto en el tiempo. Entonces, más allá de únicamente pensar en que si yo debería de innovar porque yo ya tengo un concepto súper probado, creo que yo exhortaría a todas las personas que nos están escuchando y que ya tienen un emprendimiento o una empresa bien constituida, que no tengan miedo. Los empresarios normalmente tenemos miedo al cambio. De hecho, hasta hay por ahí un dicho popular que dice, si funciona, no lo cambies. Y es cierto, ¿eh? O sea, no quiere decir que ese dicho esté mal dicho. O sea, sí está bien dicho. O sea, si tú ya tienes una manera de trabajar, una manera de vender
tu producto y funciona, no lo mates porque funciona y ya te está dando dinero. Sin embargo, no te quedes solo con eso, o sea, no te quedes únicamente con poner todo tu valor y todos tus huevos en esa canasta. Si tú estás viendo que el mercado está cambiando, si tú estás viendo que los consumidores están cambiando, si tú estás viendo que el mundo está cambiando, entonces empieza a intentar adaptarte con esos cambios para que tu servicio, que ya es bueno y que la gente ya lo conoce, tenga esa adaptabilidad para los nuevos tiempos venideros, y a lo mejor llegó un momento en el que ese producto que fue tu estrella y el que te hizo súper famoso y el que te hizo tener lo que tienes, a lo mejor resulta ser que nunca lo mataste, únicamente lo fuiste modificando conforme fue pasando el tiempo, ¿no? Entonces creo que no hay que tener miedos como empresarios porque estamos a punto de salir. Quiero escuchar a Ariel lo que opina, pero estamos a punto de salir al corte y yo quiero hacerles unas preguntas. Quiero por favor que vayan por lápiz y papel para que en el próximo bloque anoten estas preguntas que hace Eric Rice en el libro, en donde te dice, hazte estas preguntas que son la base para saber si tu producto requiere innovación o estás bien como estás, ¿no? Ya regresamos a El Gran Chef, hoy más que nunca practicando la multitarea, ¿no? Muy contento de estar. ¿Y por qué la multitarea? Bueno, pues porque hoy estoy platicando con la chef Nancy de la Teja. El transmitir desde casa, bueno, pues implica el hacer como que 2 o 3 labores al mismo tiempo, y lo demás, pues luego les platico, ¿no? Qué padre que estés hoy platicando con nosotros, Nancy. Sabes que esta es tu casa. Cuéntanos, ¿qué quedó pendiente cuando nos fuimos a la música? Pues bueno, creo que aquí lo que hay que hacer es cerrar el tema. Ya le sembramos la semillita a los empresarios, que era de lo que se trataba, y a los que quieren emprender también, porque no puede ser que no seas empresario, pero ya te sembramos la semillita. Ahora te voy a decir cómo, voy a cerrar el círculo para que veas cómo lo puedes hacer y cómo lo puedes validar. Lo primero que tienes que hacer cuando vas a innovar, volvemos a lo mismo, innovar bajo de un producto que tú ya tienes en tu empresa o innovar en algo completamente nuevo, ¿no? Que no tiene nada que ver. Tienes que hacerte 3 preguntas básicas, que son como las que van a validar tu proyecto de innovación, ¿no? Por eso les decía que si por favor podían traer una pluma y un lápiz, porque creo que son muy importantes. La primera pregunta que te tienes que hacer es: ¿qué problema tiene tu consumidor que a través de tu producto o servicio va a solucionar? O sea, esa es la primera pregunta que tienes que hacer. O sea, ¿qué problema le voy a solucionar al consumidor que yo quiero llegar? ¿No? Porque obviamente cuando uno ya tiene una idea de innovación, uno está pensando en que le va a ir bien por X o Y, ¿no? Entonces, para poderlo asentar de una manera como más lógica y objetiva, esta sería la pregunta correcta. Muy bien. La segunda pregunta que se deberían de hacer es si los consumidores a los que tú quieres llegar reconocen que tienen ese problema y lo quieren solucionar. ¿Por qué? Porque probablemente puede ser que a lo mejor tú digas, oye, es que yo estoy vendiendo, no sé, un producto que ya son como, que ya existe, ¿no? Pero se me ocurre ahorita, ¿no? Como que son como todas las salsas que lleva la michelada juntas, y entonces pues yo voy a solucionar ese problema porque la gente como que no la sabe mezclar. Y resulta ser que la mayoría de las personas se prepara su michelada a gusto, porque a uno les gusta menos picante, uno les gusta más picante, uno les gusta con más sal, unos con menos sal, uno con más salsa de uno, otros con más salsa de otra. Entonces resulta ser que realmente el problema que tú crees que vas a solucionar termina no siendo un problema realmente que la gente quiera que le soluciones. Dices, sí, pues, pero a mí me gusta así, todo por separado, para yo preparármela a mi gusto. Eso es algo que deben de pensar. Y la tercera sería, si lo reconocen, o sea, si este problema que ellos tienen realmente lo reconocen, o volvemos al punto, ¿no? Y decimos, pues yo no tengo ningún problema, yo estoy feliz de mezclar yo acá mi rollo porque a mi marido le gusta de tal manera, a mis amigos les gusta de tal y a mí me gusta de otra. Y obviamente si lo reconocen, pagarían por esa solución. O sea, pagaría por tener ya un mix para poderme preparar las micheladas, ¿no? Y de hecho, el ejemplo me vino porque precisamente mi papá me preguntaba eso el fin de semana y dije, a lo mejor para muchas personas ni siquiera sería una solución, ¿no? Bueno, ok. Entonces, una vez que ustedes hayan contestado estas 3 preguntas, ¿qué va a pasar? Pues obviamente lo que van a tener son hipótesis, porque se las están contestando ustedes mismos. Entonces, ustedes van a generar la hipótesis de esas respuestas. Sin embargo, eso les va a dar una
clara visión del objetivo de su innovación o o sea, de lo que están emprendiendo, ¿no? Eso es el objetivo que no lo deben de perder. Una vez que tienen el objetivo, tienen que aprender a crear, medir y aprender. Ok, esto es largo de explicar, así que yo lo único que quiero es que se vayan con algo que la verdad está bien fácil, y es que cuando uno tiene, yo se los voy a platicar en mí, o sea, no voy a dar ya un ejemplo irreal, yo les voy a dar un ejemplo real mío que yo hice cuando pandemia entró, para que vean cómo hice este proceso. Resulta ser que yo tengo una empresa de banquetes, entonces entra pandemia y la gente empieza a consumir pues dentro de sus casas porque no había eventos. Entonces yo tenía que poder satisfacer la necesidad de las personas que les gusta comer bien o que estaban acostumbrados a salir a restaurantes X o Y y que ya no podían hacerlo. Entonces yo creo productos que puedan satisfacer a esas personas, ¿no? Entonces yo justifico mi creación. Ahí está justificada mi creación. Yo quiero resolver el problema de que la gente le gustaba salir a un restaurante y comer ese tipo de alimentos y ya no lo pueden hacer porque están encerrados en casa. Entonces ahí justifico mi creación. ¿Qué es lo que hago? Lo mido. ¿Qué es medir? Esto es basiquísimo. Algo que así también anótenlo por ahí es que el mercado manda. Si el mercado dice que no le interesa que le mezcles las salsas porque a él le gusta más salado o menos salado, más dulce o más picante o lo que sea, el mercado manda. Es importante escucharlo porque muchas veces como emprendedores no escuchamos al mercado. Nosotros estamos necios en nuestro sueño, pero un sueño que es de uno. No quiere decir que porque a uno le solucione algo va a ser un negocio o vamos a poder solucionar algo con esto. Entonces, lo que tienes que hacer es medirlo. ¿Y cómo lo miden? En su mínima expresión. ¿A qué se refiere esto? Yo pensaba en grande. Yo tenía así como, claro, y voy a hacer como 40 platillos y entonces voy a hacer una membresía gastronómica y entonces voy a también traer mezcales de Oaxaca. Y yo decía, todavía ni siquiera sé si va a funcionar o no va a funcionar, que eso nos pasa mucho a todos los empresarios. Entonces, ¿qué es lo que haces? Lo mides en su mínima expresión. ¿Cuál es su mínima expresión? La manera más simple de poder lanzar lo que tú estás pensando para poder ver cuál es la reacción de tu consumidor. Eso es basiquísimo. ¿Por qué? Porque eso lo hace barato. Hace barato que tú puedas medir si tu emprendimiento funcionó o no sin haber metido un dineral para que al final del día resulte ser que el emprendimiento no funcionó. Entonces tú lo lanzas y dices, a ver, pues yo tengo aquí un nicho de mercado ahí más o menos que conozco, puede ser a lo mejor que ustedes no sean empresarios, yo tenía gente que me conocía a mi empresa y que consumía en mi empresa, y obviamente con quién lo medí, con quién lo reboté, pues con esos clientes que yo ya tengo cautivos, ¿no? En el caso de ustedes a lo mejor puede ser su familia, un núcleo de amigos, qué sé yo, pero el chiste es que les reboten la información y que ustedes piensen simple, tienen que pensar simple, tienen que lanzar al mercado la mínima expresión de su idea y luego pensar simple, cosas básicas, a ver, ¿gustó? ¿Cómo lo utilizaron? ¿Como yo lo pensaba o no lo utilizaron como yo lo pensaba? Si realmente están dispuestos a pagarlos o solamente lo consumieron porque yo se los regalé. Todo ese tipo de preguntas se las tienen que hacer y luego pivotean su producto. ¿Cómo lo van a pivotear? Haciendo pequeños cambios. Y les platico el ejemplo. En mi caso, yo estaba, por ejemplo, haciendo unas lasañas al alto vacío. Y entonces yo decía, calienta las 3 minutos en el micro y listo, adentro del alto vacío. Y la gente me decía, es que Nancy, tú estás vendiendo un proyecto de comer algo que está hecho con productos 100% naturales y que me va a alimentar. Entonces yo no lo quiero meter al micro, yo no quiero comer todos los días una comida de micro. Entonces ahí no es que mi proyecto no tuviera validez, simple y sencillamente el pivoteo me dio a entender que yo tenía que buscar otra manera de encontrar o de poderle proporcionar a mis clientes sus nutrientes y sus componentes organolépticos del producto que yo estaba vendiendo, pero que no fuera a través de un medio mecánico que la gente ya no está aceptando mucho. Entonces ahí no eliminé la lasaña, simple y sencillamente la modifiqué, le puse un salseo alrededor y la hice para que se calentara al alto vacío en una olla de agua y que la gente cociera al alto vacío y viviera la experiencia de una gran cocina que es de cocción alto vacío. Les doy el ejemplo real mío porque creo que es el más tangible para que vean cómo de una manera muy simple, de una manera muy rápida pueden ustedes validar innovaciones sin necesidad de pasar años y años y años sin saber que una idea que ustedes tienen puede funcionar o no. Y lo más importante es el tiempo que pasan en el pivoteo.
no agarren núcleos tan pequeñitos que de repente ya saben que es clásico de que, Ariel, no manches, te salen buenísimo el ceviche, deberías de poner una cevichería. Y sí, claro, siempre te lo dijeron tus mismos 10 amigos, ¿no? Y cuando la lanzaste al mercado, pues hay miles de gustos en la calle y resulta ser que no fue del gusto popular, ¿no? Entonces intenten que sus nichos donde ustedes miden, o sea, miden sus productos, no sea tan reducido y tan pequeñito. Intenten como diferentes edades y demás para poder realmente saber quién es su mercado y si pueden validar sus productos o no. Entonces, bueno, pues no sé si les haya quedado claro, si tienen cualquier duda, ya saben que yo siempre estoy a la orden en mis redes sociales y en mi correo personal, pero háganlo, emprendan, aunque tengan trabajo, aunque se dediquen a otra cosa, siempre es bien padre el tema del emprendimiento y siempre hay cosas que no precisamente tienen que ser únicas en el mercado, pueden ya existir, pero que ustedes les den esa vuelta, ¿no? O sea, que sepan cómo innovarlas y cómo darles la vuelta de algo, una experiencia diferente que la gente no está acostumbrada a vivir. Muchas gracias, Nancy. La verdad es que como siempre, magistral la forma en que abordas los temas, en que nos platicas, en que nos compartes, en que, bueno, una de las misiones principales de estos micrófonos, siempre lo hemos dicho, es también la parte formativa, ¿no? De pronto en redes sociales encontramos cualquier cantidad de desinformación que, bueno, pues no nos queda más que a nosotros compartirles en base a fundamentos y experiencia personal, pues información que les pueda servir. Y yo te agradezco, como lo dije en el bloque anterior, en el alma, Nancy, que te prepares de esa manera y lo compartas así como lo haces. Gracias y por favor recuérdanos tus redes sociales nuevamente. Claro que sí, si es para cualquier duda conmigo personal, mi correo es chefnanciadelateja@gmail.com. También me encuentras como la Chef Nancy en redes sociales, mi canal de YouTube y tal, y mi empresa es Eventos y Banquetes Luna. Te mando un fuerte abrazo, Nancy. Igualmente, Gracias. Ariel.